Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión. Llegando. Después son ustedes. ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Martes 31 de agosto de 1999. El vuelo 3142 de la empresa argentina LAPA, con 95 pasajeros y 5 tripulantes, se prepara para despegar desde la terminal Aeroparque en Buenos Aires, rumbo a la ciudad de Córdoba. En el momento se activó la alarma acústica y lumínica del cuartel, recabamos información con torre de control para saber qué era lo que sucedía. Nos dijeron que por cabecera 31 se había despistado un Boeing 737-200. Aquella noche, el bombero Carlos Teglia estaba de turno en la base de Aeroparque. Fueron a la salida entre 15 y 18 bomberos. Luego vino de apoyo aproximadamente entre 20 y 30 bomberos más. Los 2 bomberos solos, que eran los choferes, eran los que atacaban el incendio y el resto del personal se abocaba a las tareas de salvamento. La pérdida de combustible con el motor caliente y el gas que liberó la estación de combustible del lugar causa un incendio y la destrucción total de la aeronave. Lo que más me impresionó fue la gente que se encontraba en ese momento atrapada en la nariz del avión, que eran alrededor de 15, 20 personas, que bueno, estaban atrapados entre las partes constitutivas del fuselaje, que bueno, esa gente hasta nos llegaba a agarrar de los pantalones y nos decían, por favor, sáqueme que nos estamos quemando. El avión de LAPA salió de la pista y atravesó una avenida fuera del perímetro del aeropuerto. Antes de detenerse, chocó contra 2 automóviles y una estación de combustible. Cuando el avión choca, digamos, contra el terraplén, al poquito tiempo la cabina se empieza a incendiar. La situación era bastante difícil y bueno, yo finalmente pude salir por un agujero que se hizo en el fuselaje del avión, que no tenía ya tren de aterrizaje, o sea que estaba sobre el suelo. Y bueno, creo que yo y algunas otras personas salieron por ahí. Eran como una ola de mar que subía y bajaba. Subía y bajaba y la temperatura que era muy intensa al margen de los gritos. Ya había gente afuera que yo veía que se daba vuelta para apagarse las llamas. Hasta que un momento vi que el fuego bajó. Cuando estaba bajando me tapé la cara con las manos porque instintivamente uno se cubre la vista y salté. La mayoría de las personas a bordo del vuelo 3142 no tuvieron la misma suerte que Oscar y Rafael. Pero aún era imposible saber cuántas personas murieron en el accidente. No se sabía cuántos muertos había, era un enjambre de ambulancias, de bomberos, se veía todavía fuego y había mucha histeria. Millones de personas ven los noticieros y no se dan cuenta de que la tragedia también les había afectado a ellos. Yo llegué a mi casa y encendí el televisor a la noche y veía en todos los noticieros una gran masa de fuego y como que había ocurrido una tragedia aérea, ¿no? Ya hay algunos anticipos acerca de lo que pueden haber sido las causas de este accidente, una falla técnica. Me avisa por teléfono de que en ese vuelo venía nuestro padre, ¿no? Justamente bueno, la desesperación de uno es de tratar de llamarlo por teléfono a su celular, pero bueno, fue así durante casi toda la noche, de tratar de comunicarme con él después de uno de los que vio en la televisión, ¿no? Durante toda la noche de saber si estaba o no estaba vivo. Vi la noticia por televisión
Cuando vi la magnitud del accidente, del incendio, inmediatamente bajé, tomé un taxi y traté de llegar a Aeroparque. El coronel Néstor Peliza fue designado por la JIAAC, la Junta de Investigaciones de Accidentes de la Aviación Civil, para liderar la investigación. Al llegar al lugar del accidente encuentra a otros miembros de la Junta. Ya había en ese momento 8 personas de la Junta, es decir, la Junta de Accidentes tiene un plan de llamada, pero antes de que se pusiera en ejecución el plan de llamada, como se había dado, este accidente ocurrió ahí en Aeroparque. Llegaron las empresas de televisión y demás rápidamente, ya se había enterado muchos y por eso nos encontramos ahí antes de ser llamados por la Junta. Como la aeronave accidentada era un Boeing fabricado en Estados Unidos, la NTSB es contactada para ayudar en la investigación. Apenas nos avisaron, rápidamente juntamos a un equipo de especialistas en ingeniería de operaciones y viajamos a la mañana siguiente a Argentina para unirnos inmediatamente a la Junta de Investigaciones que estaba a cargo del accidente. Al día siguiente, la empresa lo confirma. La caída del avión de Lapa, segundos después de despegar de Aeroparque, mató a 65 personas. 2 en tierra, 60 pasajeros y 3 tripulantes, entre ellos el comandante y el copiloto. Yo empecé a cubrir la historia desde el comienzo y viendo la desesperación de los familiares que querían algún tipo de información sobre los pasajeros. Sobreviviente no sirve. Paradójicamente nos enteramos dentro del listado, como dando a entender de que esas eran las personas que estaban fallecidas y que no tenían ningún tipo de rastros, ¿no? Nuestro padre falleció cuando vino ese día el vuelo. Él tenía que viajar a la mañana y volvía a la noche por su tarea, que él era abogado. Concluido el trabajo de rescate, los investigadores de la JIAAC comienzan a buscar pistas para esclarecer el accidente. Ahí hubo que esperar disminuir la temperatura de todo lo que estaba incendiado, así que prácticamente recién a la madrugada del día siguiente empezaron nuestros investigadores a remover los restos. Lo primero que se busca son los registradores, el registrador de datos de vuelo y el registrador de voces de cabina. Localizadas al día siguiente del accidente, las cajas negras son colocadas bajo custodia de la justicia argentina. Las cajas negras fueron llevadas y guardadas bajo estrictas medidas de seguridad por la justicia argentina. Entonces, no pudimos comenzar inmediatamente a transcribir todo su contenido. Esa empresa aérea Lapa era de bajo costo y nueva en el mercado, y había interesantes conflictos entre las aerolíneas argentinas y los sindicatos que podían estar eventualmente involucrados. Y también asuntos sobre la capacidad de una línea aérea principiante y la calificación de los funcionarios de esa línea aérea de bajo costo. Todos esos factores estaban allí en conflicto cuando asumimos la investigación con el gobierno de Argentina. Mientras los asuntos legales que involucraban a las cajas negras se resolvían, los investigadores trabajaban con los elementos que ya tenían en las manos. En este caso, podíamos considerar que o bien había habido alguna falla de motor que impidió el despegue, o bien consideramos ya que podría haber ocurrido de que el avión no estuviese configurado para el despegue, especialmente en la parte de flaps. Atención, torre. Aquí vuelo 3142.
Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión llegando. Después son ustedes, ¿ok? ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Cinco días después del accidente, las cajas negras son liberadas por la justicia argentina y enviadas a los laboratorios de la NTSB en Estados Unidos. Mientras tanto, los investigadores de la JIAAC Argentina analizan lo que tienen en las manos. Transcurridos los días, se fueron llevando las partes que nos parecían que podían servir como para rearmar de alguna manera el avión. Es una manera de decir, pero ir poniéndolo en las posiciones que tienen en el avión las distintas partes, los motores y demás, porque eso es muy importante también para ver cómo ha ocurrido el accidente. Desde el comienzo, un detalle llama la atención de los investigadores. Fuimos encontrando de a poco los distintos actuadores de flap que nos iban a indicar la posición de los flaps. Ubicados en las alas y responsables por la sustentación del avión, los flaps son fundamentales al momento del despegue. Todos estaban en la posición de flap arriba. Eso ya nos dio una idea de que esa podía ser una de las principales causas. Los datos del avión también son minuciosamente revisados por el equipo de la Junta de Investigación. El Boeing 737-200, construido en 1970, fue comprado por la empresa argentina LAPA en 1996. Una aeronave con casi 30 años de uso. El avión estaba en buenas condiciones, a pesar de que sí, evidentemente, era un diseño o era un avión que tenía muchos años de utilización. El avión estaba en buenas condiciones, había venido de una inspección en Brasil, una inspección Delta grande, y realmente no tenía problemas de arrastre técnicos de mantenimiento. El piloto Alejandro Camelo forma parte del Comité de Investigación de Accidentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina. Participó en una investigación extraoficial paralela a la de la JIAAC. Siempre ese comité, cuando hubo un accidente de línea aérea regular o no regular, y era de interés para sacar conclusiones, hizo una investigación paralela a la Junta de Investigación de Accidentes. Además de las dos investigaciones paralelas, el accidente de Lapa muestra otro elemento intrigante. Informes hechos por un expiloto de la empresa. Mi primera carta de advertencia es del 96. Ahí ya, cuando yo paré un avión que tenía dos horizontes artificiales inoperativos, de hecho, literalmente le ponía que la consecuencia, no solo previsible, sino inevitable, iba a ser un accidente protagonizado por un avión de Lapa. Yo sentí que había agotado todo, había avisado a la Fuerza Aérea, a las autoridades de la empresa, a mis compañeros, al sindicato. Yo ya no sabía a quién más avisarle. En septiembre de 1997, 2 años antes del accidente, el diario The New York Times entrevista a Enrique Piñeiro acerca de la seguridad aérea en Argentina. En el reportaje, él alerta sobre graves problemas en la aviación de su país. No tuvo mucha repercusión. Probablemente porque los dueños del APA tenían adecuados contactos en los grandes medios como para evitar que, aún siendo publicada en el New York Times, no tuviera demasiada repercusión en la Argentina. 3 meses antes del accidente, Enrique Piñeiro deja la empresa LAPA y formaliza en una carta de renuncia todas las denuncias. Los principales puntos fueron un señalamiento de las 215 novedades que había notado en 3 meses. Las respuestas
Las califiqué, hice una clasificación. Ninguna, excepto una, decía reparado. Es como si vos en un auto le llevas al mecánico 215 cosas que tiene que resolver y te contesta checked. Hablé de los 3 abortos de despegue que hubo en 15 días. No puede haber 3 abortos de despegue en 15 días, una compañía que tiene 2 aviones turbohélice. Algo está andando mal. Nunca tomamos conocimiento de la carta, hemos tomado conocimiento de que existía la carta a través de lo que empezó a salir en los periódicos. Nosotros nos enteramos de esta carta en la prensa solamente después del accidente. Para nosotros fue una sorpresa. Pero para los investigadores de la Asociación de Pilotos, la carta enviada por Enrique Piñeiro es relevante. Usada como disparador de que el sistema estaba siendo tolerable en exceso a situaciones que atentaban contra la seguridad. A pesar de las denuncias contenidas en la carta del expiloto, las primeras investigaciones de la JIAAC se concentran únicamente en los registros oficiales. El mantenimiento del avión es controlado por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, que tiene sus inspectores, que son ingenieros que controlan a la empresa. Independientemente de hecho, el hecho de que haya estado en un taller del exterior, donde ya no hay ninguna influencia, digamos, que se pueda ejercer sobre ellos, y que hayan devuelto el avión en condiciones de seguir siendo operado, nos daba la garantía de que el avión estaba en condiciones. Pero cuando las investigaciones llegan a los registros de la empresa sobre el historial del comandante del vuelo, encontraron fallas graves en su entrenamiento. Ambos pilotos tenían una serie de fallas durante los ejercicios de simulador que en algunos casos se repetían. En el caso del comandante, muchas fallas en el sentido de no tener comunicación con la tripulación. Lo liberan para volar y era una historia de una muerte anunciada. Había que esperar la oportunidad y esa oportunidad lamentablemente se dio. Las investigaciones del accidente del avión de la empresa argentina LAPA ya arrojan algunas evidencias de las posibles causas de la tragedia que mató a 65 personas. Los registros de la empresa indican que el comandante Weigel había sido reprobado en varias pruebas en el simulador. Generalmente las empresas tienen en cuenta la información de los instructores. Esta información existía. Ahora, ¿cuál es la razón que su gerente de operaciones y el jefe de línea toleran esta situación? Habría que buscar un poco más profundamente por qué. El comandante Gustavo Weigel, de 45 años, tenía 6.500 horas de vuelo. Y el copiloto, Luis Echeverry, tenía 31 años de edad y más de 3.000 horas de vuelo. Posición para despegue. Moviéndose. Como ex miembro de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Pilotos de Argentina, Enrique Piñeiro también tuvo acceso a los registros del comandante. Pero hay un registro técnico de simulador. Literalmente anotan: aleja por radial equivocado. O sea, en vez de salir por un radial, se va por el otro. O sea, se pierde. Le cuesta mantener parámetros de velocidad y altura. Velocidad y altura. O sea, tener el avión derecho. Es lo primero que aprendes en aeroclub. No hace las listas. No conoce las velocidades de flap. No cumple los briefings. No conoce el rol de evacuación. Y al fondo, vos decís, bueno, con todas estas indicaciones, ni de copiloto volás, te vas a tu casa. No, estándar menos. O sea, estándar, pero un poquito menos. Puedes seguir volando comandante.
Pero para los investigadores de la JIAAC, los instructores que evaluaban al comandante pueden haber sido influenciados por su personalidad. Y este piloto tenía características, el comandante, tenía características muy especiales, es decir, era una persona muy hábil socialmente, de manera que podía engañar cuando realizó los cursos de manejo de los recursos de cabina, salió felicitado, era una de las principales porque hacía las cosas bien. El compañero no puede aprobar a nadie que no esté en condiciones. Ahí no se le mira la cara a nadie. ¿Está o no está en condiciones? No hay ninguna otra consideración. Y si no está, no está. Y no debería volar. Punto. Basta. Y las primeras evidencias sobre posibles errores de la tripulación en el procedimiento de despegue comienzan a confirmarse con los datos extraídos de las cajas negras. Teníamos un ingeniero en sistemas y oficiales argentinos que fueron a la ciudad de Washington para analizar las grabaciones. Sus primeras impresiones fueron sorprendentes porque podían oír que el sistema de advertencia de configuración inadecuada para despegar estaba activado y era posible escuchar una conversación entre la tripulación que no indicaba que entendieran la alarma y tomaran medidas para abortar el vuelo. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. Además de la señal de alerta para abortar el despegue, que parece haber sido ignorada por la tripulación, otro dato llama la atención. También teníamos indicaciones de las cajas negras de que los flaps estaban en posición hacia arriba. Nunca los ubicaron en la posición de despegue. Entonces, inmediatamente supimos por las cajas negras qué había sucedido, ya que el despegue no había sido efectuado con la configuración estándar. Las informaciones sobre la posición de los flaps encontrados en las cajas negras del Boeing refuerzan lo que los equipos en terreno ya sospechaban. Quedamos particularmente interesados en esa aeronave porque descubrimos que los flaps estaban retraídos. Tendría que ser un aeródromo de una pista muy larga para que el comandante decidiese despegar sin flap. Pero aún así, normalmente se pone el flap. Así que en la lista de control de procedimientos está indicado flap. Y eso es porque, de alguna manera, hay que ponerlo para poder tener más sustentación en el despegue. Los flaps son dispositivos de sustentación que constan de alas o superficies articuladas existentes en la parte posterior de las alas de un avión. Cuando se bajan, aumentan la sustentación de la aeronave. Cuanto menos flap pones, más pista usás, pero más gradiente de ascenso tenés. Vos tenés una montaña, pones flap 1. Entonces usás mucha pista, pero después salís. En este caso, normalmente en aeroparques pegamos con flap 5. El contenido de la grabadora de voz revela serios problemas de comportamiento de la tripulación dentro de la cabina. Inicialmente de las que otorgó la Junta de Investigación de Accidentes, pero logramos tener una cinta original y hicimos después un trabajo mucho más técnico con técnicos de Sony acá en Argentina, donde aparecieron un montón de expresiones que en la original no se sabían. Y eso no cabe ninguna duda que ayuda a hacer el escenario de lo que estaba ocurriendo en el momento del accidente. Esos detalles de las conversaciones registradas en la grabadora de voz eran cada vez más sorprendentes. Hay uno soltero, ¿qué? ¿Te interesa? Oh, sí. Ah, pero no me dijiste cuál es ese. Pero no lo conocen. No es de acá. Nada que ver.
Al escuchar la grabadora de voz del LAPA 3142, los investigadores descubrieron que durante los procedimientos que antecedieron al despegue, el clima en la cabina era de desconcentración total. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay un soltero que te interesa? Ah, sí. De todas las conversaciones que hubo, más de un 60%, medidas en tiempo, fueron conversaciones que no tenían nada que ver con la operación del avión y que eso influye muchísimo en los accidentes. Pero no me dijiste cuál es ese. Caos. El más completo, total y absoluto caos. Que no era otra cosa que el fiel reflejo del caos que imperaba en la empresa. Ese mismo caos se transporta a ese cockpit esa noche. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué haces? Vente a Córdoba. Anda, vamos. Entonces, si vos promovés gente que no está en condiciones de ser promovida, la conducta operativa va a ser eso. Si tu cultura de operación es volar sin apegarte a las normas, tus pilotos van a generar el caos que se generó esa noche en la cabina. Evidentemente que empezó a verse eso como un factor causal contribuyente al accidente. La cabina tiene que ser, le han puesto una denominación estéril, en el sentido de que no se tiene que hablar otra cosa que no sea de la operación del avión, o por lo menos muy poco que no sea de la operación del avión. Ah, bueno, te estaba contando que volé con Vargas. Y en este caso era totalmente lo contrario. A pesar de haber estado en tantos accidentes, la impresión es horrible, porque uno asocia que puede ser uno el que está en esa situación. Y la verdad que nunca me gustó juzgar por lo que escuchaba, porque un accidente es un error del sistema. Y este accidente demostró que el sistema tenía errores. Eso influye muchísimo en los accidentes. Siempre ha habido unos cuantos accidentes comprobados en los que el desvío de la atención del piloto a otras cosas que no sea la operación estricta del avión provoca errores, como en este caso que no cumplieron la lista de control de procedimientos y se saltearon las partes donde tenían que controlar que hubiesen colocado los flaps en la posición adecuada para hacer el despegue. El hecho de que la tripulación haya ignorado la alarma que sonaba en la cabina al momento del despegue también causa sorpresa en los investigadores. Cuando nuestro equipo en Washington oyó las grabaciones de la cabina, pudieron escuchar el sonido de la alarma de despegue y también se dieron cuenta que la tripulación no actuó para abortar el despegue. Al contrario, estaban confundidos y tomaron la decisión de continuar con el proceso después de que había sonado la alarma. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. La decisión de la tripulación de ignorar la alarma es muy sorprendente. Y esa actitud casi no tiene explicación. De uno. Rota. Ciertamente, ellos sabían que ese sistema operaba en la nave y el hecho de no haber actuado de forma correcta es casi inconcebible. Se trataba simplemente de un ser humano que no reacciona a su conocimiento y también su entrenamiento. Con la investigación en su etapa final, la JIAAC y la Asociación de Pilotos de Argentina difieren con respecto a las causas del accidente. En este caso, la causa principal del accidente fue que no se accionaron los flaps en la posición debida para poder realizar el despegue. Unido a esto está la indisciplina de los pilotos de no detener el despegue, ni bien sintieron la alarma de configuración.
y continuar el despegue hasta el extremo de querer hacerlo y no poder detener el avión dentro de la pista. No sé qué es lo que pasa. 80 nudos. Pero está todo bien. Se simplifica la verdad. ¿Es simplemente el piloto el único responsable de lo que pasa? La investigación de la Fuerza Aérea se centró exclusivamente en los errores del piloto. Y esto es una equivocación, porque el error, si bien puede ser atribuido al piloto en este caso, no es la única causal del accidente. Decir que fue solamente un error del piloto es mirar una foto y no mirar la película completa. A pesar de las divergencias de los investigadores de la JIAAC y de la Asociación de Pilotos, deben descubrir por qué la tripulación del LAPA 3142 ignoró las alarmas de la cabina. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. Durante casi 9 meses, los investigadores de la Junta Argentina y de la Asociación de Pilotos del país trabajaron separadamente para esclarecer las causas del accidente del vuelo 3142 de LAPA. Para la JIAAC, la conducta inadecuada de la tripulación es la principal causa. Pero todavía no está claro por qué los pilotos ignoraron la alarma de la cabina y no abortaron el despegue. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. 80 nudos. Pero está todo bien. Rota. El piloto durante el despegue dijo varias veces, sí, no sé qué es lo que pasa, pero está todo bien. Es decir, que como si no relacionara la alarma que escuchaba, que evidentemente la escuchaba, con alguna falla del avión o de la preparación del avión para el despegue. ¿Qué tiene que estar tan alterado en la cultura de una compañía para que esa contención externa que funcionaba esa noche fuera desoída por los tripulantes? Es eso. Las alarmas sonaban todo el tiempo. El ex piloto del APA, que ya había denunciado varias fallas del procedimiento en la empresa, también había alertado sobre ese problema. Eso es una cultura en donde la alarma se discierne. No se ejecuta, se discierne. Suena una alarma de fuego y empiezan. ¿Será real o no? ¿Cómo será real o no? ¿A mí qué me importa? No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. Empezaron a surgir testimonios acerca de la extremada negligencia con la que se conducía el área de seguridad de la compañía. Si el estaba muy tranquilo era porque era habitual que se transgredieran los estándares que toda otra compañía debe cumplir. Lo dijimos en el informe, que si Weigel estaría vivo, seguramente estaría procesado. Y nosotros no íbamos a hacer nada por cambiar su estado ante la justicia. Lo que lamentamos es que se simplifique el accidente del APA en la tripulación. Hay muchos elementos de juicio para saber que hay otros responsables que pudieran haberlo evitado. Y no lo hicieron. El informe final de la JIAAC apunta a los factores que contribuyeron para el accidente. Falta de disciplina de los tripulantes. Exceso de conversaciones ajenas al vuelo. El no reconocimiento de la alarma sonora que indicaba que no habían bajado los flaps. O sea, según la Comisión de Investigación Oficial, la JIAAC,
hubo fallas humanas. El error, digamos, del piloto lo calificamos como indisciplina, pero eso tiene que haber estado influenciado por otros factores. Indisciplina en el sentido de que si se tiene la alarma en el momento de iniciar el despegue, lo lógico es detener el despegue y ver qué ocurre, por qué está sonando esa alarma. De 1. Rota. Para la Asociación de Pilotos, el informe final de la JIAAC Argentina no apunta a la secuencia de eventos que provocaron el accidente. Básicamente que ellos no analizan nada más que lo ocurrido y terminan su investigación en la tripulación. El principal factor que contribuyó para que ocurriera el accidente es probablemente la falta de práctica de administración de la empresa. Simplemente no tenía el estándar de calidad elevado y el gobierno de Argentina, como no estaba dentro de las operaciones de esa nueva empresa de bajo costo, en ningún momento exigió un desempeño más elevado, algo que espera el público que viaja. Más de una década después del accidente, ¿qué cambió en la aviación argentina? En 2003, 4 años después del accidente que mató a 65 personas, la empresa argentina LAPA se declaró en quiebra y cerró sus puertas. En 2007, el control de la aviación civil salió de la mano de los militares y pasó a la ANAC, un organismo subordinado al Ministerio de Infraestructura. Cambios como estos volvieron más segura la aviación civil en Argentina. Muy poco. Está la esperanza con el cambio de haberle pasado la aviación civil a administración civil, que es más fácil exigir un cambio o un error a un político que a una corporación militar. Y creo que va a ser mucho más productivo en el sentido del diálogo, donde de alguna manera estas inquietudes pueden ser escuchadas. No sé si serán tomadas en cuenta, pero por lo menos escuchadas. En general, toda la aviación en todo el mundo cada vez está más segura, porque los elementos son mejores, los aviones son mejores, todo va mejorando y entonces la seguridad aumenta. Estamos igual que antes del accidente, en manos de ineptos, corruptos, un sistema que no ha mejorado, no ha hecho ningún cambio, y la verdad que es triste, porque no aprendemos. Con certeza, muchas cosas cambiaron para hacer la aviación en Argentina más segura. Creo que el cambio al control civil del espacio aéreo, que tiene relación con la ANAC, la Autoridad Aeronáutica, que cambia de una estructura militar a una estructura civil, es algo bien positivo. Y sé que la Junta de Investigaciones es mucho más profesional de lo que era en el pasado. Para la Asociación de Pilotos, el mayor avance ocurrió en la fiscalización. Después del accidente, eso sí, generó en el Comando Regional de esa época y hoy en la ANAC una fiscalización mucho más severa. Algunos cambios se produjeron, donde marcaron que no tenían idoneidad los inspectores para evaluar cuál era el estado de instrucción de las compañías. Y hoy por hoy se logró que los inspectores sean expilotos que volaron esos aviones, estén entrenados en simulador y por supuesto tengan la idoneidad para poder observar si está uno en condiciones o ha logrado la habilidad requerida para el cargo que le van a otorgar.
Lo ideal a nivel mundial es que tanto la Junta de Investigación de Accidentes, como sucede en otros países, de hecho, le dé lugar a las asociaciones que representan los damnificados. Podremos tener una diferencia de opinión, pero creo que el trabajo, digamos, ideal para mí sería que se trabaje en conjunto. En el caso del vuelo 3142, una acción hecha por los familiares de las víctimas contra la empresa Lapa exigió nuevas investigaciones por parte de la justicia civil y llevó al banquillo de los acusados a los dueños de la empresa. El juicio de Lapa, el juicio oral, final de Lapa demoró en llegar 10 años. Un proceso que usualmente hubiera demorado 1 año y medio o 2 años en llegar, colocando recurso judicial tras recurso judicial, fueron absueltos porque el delito había prescripto. Es decir, había pasado demasiado tiempo desde la presunta comisión del delito hasta que llegó la justicia. Justicia que finalmente no llegó, porque fueron declarados inocentes y están en sus casas. Y hay más de 60 muertos en la Argentina y se supone que nadie es responsable de esto. Más de 12 años después del accidente del vuelo 3142, los sobrevivientes no olvidan la noche del 31 de agosto de 1999. Los daños que tuve fueron quemaduras casi en el 40% de mi cuerpo, así que tuve después una larga estadía en el hospital, digamos, ¿no? Así que estuve más de 3 meses en el hospital y después muchos meses de recuperación, ¿no? Me derivaron a una clínica donde estuve 1 mes y medio internado, donde me hicieron las primeras curaciones, que es el reemplazo de la piel, la limpieza de todas las escorias, de todas las posibles infecciones que hay debajo de la piel, y comenzaron las cirugías de los primeros injertos. Hoy en día no subir un avión es bastante complicado, digamos. Para determinadas cosas se hace muy difícil, ¿no? Así que no, tengo que aceptar que la primera vez fue duro, pero después lo hice y bueno, trato generalmente de cuando elijo una línea aérea, tratar de aquellas que están mejor conceptuadas en el mercado. Aunque ninguna, supongo yo, que puede tener el 100% de seguridad, pero he vuelto a volar y bueno, lo he hecho bastantes veces y he, digamos, podido pasar ese umbral, digamos. Y las primeras evidencias sobre posibles errores de la tripulación en el procedimiento de despegue comienzan a confirmarse con los datos extraídos de las cajas negras. Teníamos un ingeniero en sistemas y oficiales argentinos que fueron a la ciudad de Washington para analizar las grabaciones. Sus primeras impresiones fueron sorprendentes porque podían oír que el sistema de advertencia de configuración inadecuada para despegar estaba activado y era posible escuchar una conversación entre la tripulación que no indicaba que entendieran la alarma y tomaran medidas para abortar el vuelo. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. Además de la señal de alerta para abortar el despegue, que parece haber sido ignorada por la tripulación, otro dato llama la atención. También teníamos indicaciones de las cajas negras de que los flaps estaban en posición hacia arriba. Nunca los ubicaron en la posición de despegue. Entonces, inmediatamente supimos por las cajas negras qué había sucedido, ya que el despegue no había sido efectuado con la configuración estándar. Las informaciones sobre la posición de los flaps encontrados en las cajas negras del Boeing refuerzan lo que los equipos en terreno ya sospechaban.
Quedamos particularmente interesados en esa aeronave porque descubrimos que los flaps estaban retraídos. Tendría que ser un aeródromo de una pista muy larga para que el comandante decidiese despegar sin flap. Pero aún así, normalmente se pone el flap. Así que en la lista de control de procedimientos está indicado flap. Y eso es porque, de alguna manera, hay que ponerlo para poder tener más sustentación en el despegue. Los flaps son dispositivos de sustentación que constan de alas o superficies articuladas existentes en la parte posterior de las alas de un avión. Cuando se bajan, aumentan la sustentación de la aeronave. Cuanto menos flap pones, más pista usás, pero más gradiente de ascenso tenés. Vos tenés una montaña y pones flap 1. Entonces usás mucha pista, pero después salís. En este caso, normalmente en aeroparques pegamos con flap 5. El contenido de la grabadora de voz revela serios problemas de comportamiento de la tripulación dentro de la cabina. Inicialmente de las que otorgó la Junta de Investigación de Accidentes, pero logramos tener una cinta original y hicimos después un trabajo mucho más técnico con técnicos de Sony acá en Argentina, donde aparecieron un montón de expresiones que en la original no se sabían. Y eso no cabe ninguna duda que ayuda a hacer el escenario de lo que estaba ocurriendo en el momento del accidente. Esos detalles de las conversaciones registradas en la grabadora de voz eran cada vez más sorprendentes. Hay uno soltero, ¿qué? ¿Te interesa? Oh, sí. Ah, pero no me dijiste cuál es ese. Pero no lo conocen. No es de acá. Nada que ver. Ah. Al escuchar la grabadora de voz del LAPA 3142, los investigadores descubrieron que durante los procedimientos que antecedieron al despegue, el clima en la cabina era de desconcentración total. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hay un soltero que te interesa? Ah, sí. De todas las conversaciones que hubo, más de un 60%, medidas en tiempo, fueron conversaciones que no tenían nada que ver con la operación del avión y que eso influye muchísimo en los accidentes. Pero no me dijiste cuál es ese. Caos. El más completo, total y absoluto caos. Que no era otra cosa que el fiel reflejo del caos que imperaba en la empresa. Ese mismo caos se transporta a ese cockpit esa noche. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué haces? Vente a Córdoba. Anda, vamos. Entonces, si vos promovés gente que no está en condiciones de ser promovida, la conducta operativa va a ser eso. Si tu cultura de operación es volar sin apegarte a las normas, tus pilotos van a generar el caos que se generó esa noche en la cabina. Evidentemente que empezó a verse eso como un factor causal contribuyente al accidente. La cabina tiene que ser, le han puesto una denominación estéril, en el sentido de que no se tiene que hablar otra cosa que no sea de la operación del avión, o por lo menos muy poco que no sea de la operación del avión. Ah, bueno, te estaba contando que volé con Vargas. Y en este caso era totalmente lo contrario. A pesar de haber estado en tantos accidentes, la impresión es horrible, porque uno asocia que puede ser uno el que está en esa situación. Y la verdad que nunca me gustó juzgar por lo que escuchaba, porque un accidente es un error del sistema. Y este accidente demostró que el sistema tenía errores. Eso influye muchísimo en los accidentes. Siempre ha habido unos cuantos accidentes
comprobados en los que el desvío de la atención del piloto a otras cosas que no sea la operación estricta del avión provoca errores, como en este caso que no cumplieron la lista de control de procedimientos y se saltearon las partes donde tenían que controlar que hubiesen colocado la flap en la posición adecuada para hacer el despegue. El hecho de que Un avión que tenía 2 horizontes artificiales inoperativos, de hecho, literalmente le ponía que la consecuencia, no solo previsible, sino inevitable, iba a ser un accidente protagonizado por un avión de Lapa. Yo sentí que había agotado todo, había avisado a la Fuerza Aérea, a las autoridades de la empresa, a mis compañeros, al sindicato. Yo ya no sabía a quién más avisarle. En septiembre de 1997, 2 años antes del accidente, el diario The New York Times entrevista a Enrique Piñeiro acerca de la seguridad aérea en Argentina. En el reportaje, él alerta sobre graves problemas en la aviación de su país. No tuvo mucha repercusión, probablemente porque los dueños del APA tenían adecuados contactos en los grandes medios como para evitar que, aún siendo publicada en el New York Times, no tuviera demasiada repercusión en la Argentina. 3 meses antes del accidente, Enrique Piñeiro deja la empresa Lapa y formaliza en una carta de renuncia todas las denuncias. Los principales puntos fueron un señalamiento de las 215 novedades que había notado en 3 meses. Las respuestas. Las califiqué, hice una clasificación. Ninguna, excepto una, decía reparado. Es como si vos en un auto le llevas al mecánico 215 cosas que tiene que resolver y te contesta checked. Hablé de los 3 abortos de despegue que hubo en 15 días. No va a haber 3 abortos de despegue en 15 días, una compañía que tiene 2 aviones turbohélice. Algo está andando mal. Nunca tomamos conocimiento de la carta, hemos tomado conocimiento de que existía la carta a través de lo que empezó a salir en los periódicos. Nosotros nos enteramos de esta carta en la prensa solamente después del accidente. Para nosotros fue una sorpresa. Pero para los investigadores de la Asociación de Pilotos, la carta enviada por Enrique Piñeiro es relevante. Usada como disparador de que el sistema estaba siendo tolerable en exceso a situaciones que atentaban contra la seguridad. A pesar de las denuncias contenidas en la carta del expiloto, las primeras investigaciones de la JIAAC se concentran únicamente en los registros oficiales. El mantenimiento del avión es controlado por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, que tiene sus inspectores, que son ingenieros que controlan a la empresa. Independientemente de hecho, el hecho de que haya estado en un taller del exterior, donde ya no hay ninguna influencia, digamos, que se pueda ejercer sobre ellos, y que hayan devuelto el avión en condiciones de seguir siendo operado, nos daba la garantía de que el avión estaba en condiciones. Pero cuando las investigaciones llegan a los registros de la empresa sobre el historial del comandante del vuelo, encontraron fallas graves en su entrenamiento. Ambos pilotos tenían una serie de fallas durante los ejercicios de simulador que en algunos casos se repetían. En el caso del comandante, muchas fallas en el sentido de no tener comunicación con la tripulación. Lo liberan para volar y era una historia de una muerte anunciada. Había que esperar la oportunidad y esa oportunidad lamentablemente se dio. Las investigaciones del accidente del avión de la empresa argentina Lapa ya arrojan algunas evidencias de las posibles causas de la tragedia que mató a 65 personas.
Los registros de la empresa indican que el comandante Weigel había sido reprobado en varias pruebas en el simulador. Generalmente las empresas tienen en cuenta la información de los instructores. Esta información existía. Ahora, ¿cuál es la razón que el gerente de operaciones y el jefe de línea toleran esta situación? Habría que buscar un poco más profundamente por qué. El comandante Gustavo Weigel, de 45 años, tenía 6.500 horas de vuelo. Y el copiloto, Luis Echeverry, tenía 31 años de edad y más de 3.000 horas de vuelo. Posición para despegue. Moviéndose. Como ex miembro de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Pilotos de Argentina, Enrique Piñeiro también tuvo acceso a los registros del comandante. Pero hay un registro técnico de simulador. Literalmente anotan, aleja por radial equivocado. O sea, en vez de salir por un radial, se va por el otro. O sea, se pierde. Le cuesta mantener parámetros de velocidad y altura. Velocidad y altura. O sea, tener el avión derecho. Era lo primero que aprendés en Aeroclub. No hace las listas. No conoce las velocidades de flap. No cumple los briefings. No conoce el rol de evacuación. Y al fondo, vos decís, bueno, con todas estas indicaciones, ni de copiloto volás. Te vas a tu casa. No. Estándar menos. O sea, estándar, pero un poquito menos. Puedes seguir volando comandante. Pero para los investigadores de la JIAAC, los instructores que evaluaban al comandante pueden haber sido influenciados por su personalidad. Y este piloto tenía características, el comandante tenía características muy especiales, es decir, era una persona muy hábil socialmente, de manera que podía engañar cuando realizó los cursos de manejo de los recursos de cabina. Salió felicitado, era una de las principales porque hacía las cosas bien. Compañero, no puede aprobar a nadie que no esté en condiciones. No, ahí no se le mira la cara a nadie. ¿Está o no está en condiciones? No hay ninguna otra consideración. Y si no está, no está. Y no debería volar. Punto. Basta. Mente a la Junta de Investigaciones que estaba a cargo del accidente. Al día siguiente, la empresa lo confirma. La caída del avión de Lapa, segundos después de despegar de Aeroparque, mató a 65 personas. 2 en tierra, 60 pasajeros y 3 tripulantes, entre ellos el comandante y el copiloto. Yo empecé a cubrir la historia desde el comienzo y viendo la desesperación de los familiares que querían algún tipo de información sobre los pasajeros. ¡Sobreviviente no sirve! Paradójicamente nos enteramos dentro del listado, como dando a entender de que esas eran las personas que estaban fallecidas y que no tenían ningún tipo de rastros, ¿no? Nuestro padre falleció cuando vino ese día el vuelo. Él tenía que viajar a la mañana y volvía a la noche por su tarea, que él era abogado. Concluido el trabajo de rescate, los investigadores de la JIAAC comienzan a buscar pistas para esclarecer el accidente. Ahí hubo que esperar disminuir la temperatura de todo lo que estaba incendiado, así que prácticamente recién a la madrugada del día siguiente empezaron nuestros investigadores a remover los restos. Lo primero que se busca son los registradores, el registrador de datos de vuelo y el registrador de voces de cabina. Localizadas al día siguiente del accidente, las cajas negras son colocadas bajo custodia de la justicia argentina. Las cajas negras fueron llevadas y guardadas bajo estrictas medidas de seguridad por la justicia argentina. Entonces, no pudimos comenzar inmediatamente a transcribir todo su contenido.
Esa empresa aérea Lapa era de bajo costo y nueva en el mercado. Y había interesantes conflictos entre las aerolíneas argentinas y los sindicatos que podían estar eventualmente involucrados. Y también asuntos sobre la capacidad de una línea aérea principiante y la calificación de los funcionarios de esa línea aérea de bajo costo. Todos esos factores estaban allí en conflicto cuando asumimos la investigación con el gobierno de Argentina. Mientras los asuntos legales que involucraban a las cajas negras se resolvían, los investigadores trabajaban con los elementos que ya tenían en las manos. En este caso, podíamos considerar que o bien había habido alguna falla de motor que impidió el despegue, o bien consideramos ya que podría haber ocurrido de que el avión no estuviese configurado para el despegue, especialmente en la parte de flaps. Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión llegando. Después son ustedes, ¿ok? ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Cinco días después del accidente, las cajas negras son liberadas por la justicia argentina y enviadas a los laboratorios de la NTSB en Estados Unidos. Mientras tanto, los investigadores de la JIAAC Argentina analizan lo que tienen en las manos. Transcurridos los días, se fueron llevando las partes que nos parecían que podían servir como para rearmar de alguna manera el avión. Es una manera de decir, pero ir poniéndolo en las posiciones que tienen en el avión las distintas partes, los motores y demás, porque eso es muy importante también para ver cómo ha ocurrido el accidente. Desde el comienzo, un detalle llama la atención de los investigadores. Fuimos encontrando de a poco los distintos actuadores de flap que nos iban a indicar la posición de los flap. Ubicados en las alas y responsables por la sustentación del avión, los flaps son fundamentales al momento del despegue. Todos estaban en la posición de flap arriba. Eso ya nos dio una idea de que esa podía ser una de las principales causas. Los datos del avión también son minuciosamente revisados por el equipo de la Junta de Investigación. El Boeing 737-200, construido en 1970, fue comprado por la empresa argentina Lapa en 1996. Una aeronave con casi 30 años de uso. El avión estaba en buenas condiciones, a pesar de que sí, evidentemente era un diseño o era un avión que tenía muchos años de utilización. El avión estaba en buenas condiciones, había venido de una inspección en Brasil, una inspección Delta grande, y realmente no tenía problemas de arrastre técnicos de mantenimiento. El piloto Alejandro Camelo forma parte del Comité de Investigación de Accidentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina. Participó en una investigación extraoficial paralela a la de la JIAAC. Siempre ese comité, cuando hubo un accidente de línea aérea regular o no regular, y era de interés para sacar conclusiones, hizo una investigación paralela a la Junta de Investigación de Accidentes. Además de las dos investigaciones paralelas, el accidente de Lapa muestra otro elemento intrigante. Informes hechos por un expiloto de la empresa. Mi primera carta de advertencia es del 96. Ahí ya, cuando yo paré...
Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión. Llegando. Después son ustedes. ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Martes 31 de agosto de 1999. El vuelo 3142 de la empresa argentina Lapa, con 95 pasajeros y 5 tripulantes, se prepara para despegar desde la terminal Aeroparque en Buenos Aires, rumbo a la ciudad de Córdoba. En el momento se activó la alarma acústica y lumínica del cuartel, recabamos información con torre de control para saber qué era lo que sucedía. Nos dijeron que por cabecera 3-1 se había despistado un Boeing 737-200. Aquella noche, el bombero Carlos Teglia estaba de turno en la base de Aeroparque. Fueron a la salida entre 15 y 18 bomberos. Luego vino de apoyo aproximadamente entre 20 y 30 bomberos más. Los 2 bomberos solos, que eran los choferes, eran los que atacaban el incendio y el resto del personal se abocaba a las tareas de salvamento. La pérdida de combustible con el motor caliente y el gas que liberó la estación de combustible del lugar causa un incendio y la destrucción total de la aeronave. Lo que más me impresionó fue la gente que se encontraba en ese momento atrapada en la nariz del avión, que eran alrededor de 15, 20 personas, que bueno, estaban atrapados entre las partes constitutivas del fuselaje, que bueno, esa gente hasta nos llegaba a agarrar de los pantalones y nos decían, por favor, sáqueme que nos estamos quemando. El avión de Lapa salió de la pista y atravesó una avenida fuera del perímetro del aeropuerto. Antes de detenerse, chocó contra 2 automóviles y una estación de combustible. Cuando el avión choca, digamos, contra el terraplén, al poquito tiempo la cabina se empieza a incendiar. La situación era bastante difícil y bueno, yo finalmente pude salir por un agujero que se hizo en el fuselaje del avión, que no tenía ya tren de aterrizaje, o sea que estaba sobre el suelo. Y bueno, creo que yo y algunas otras personas salieron por ahí. Eran como una ola de mar que subía y bajaba. Subía y bajaba y la temperatura que era muy intensa al margen de los gritos. Ya había gente afuera que yo veía que se daba vuelta para apagarse las llamas. Hasta que un momento vi que el fuego bajó. Cuando estaba bajando me tapé la cara con las manos porque instintivamente uno se cubre la vista y salté. La mayoría de las personas a bordo del vuelo 3142 no tuvieron la misma suerte que Oscar y Rafael. Pero aún era imposible saber cuántas personas murieron en el accidente. No se sabía cuántos muertos había, era un enjambre de ambulancias, de bomberos, se veía todavía fuego y había mucha histeria. Millones de personas ven los noticieros y no se dan cuenta de que la tragedia también les había afectado a ellos. Yo llegué a mi casa y encendí el televisor a la noche y veía en todos los noticieros una gran masa de fuego y como que había ocurrido una tragedia aérea, ¿no? Ya hay algunos anticipos acerca de lo que pueden haber sido las causas de este accidente, una falla técnica. Me avisa por teléfono de que en ese vuelo venía nuestro padre, ¿no? Justamente, bueno, la desesperación de uno es de tratar de llamarlo por teléfono a su celular, pero bueno, fue así durante casi toda la noche, de tratar de comunicarme con él después de uno de los que vio en la televisión, ¿no? Durante toda la noche de saber si estaba o no estaba vivo. Vi la noticia por televisión.
Cuando vi la magnitud del accidente, del incendio, inmediatamente bajé, tomé un taxi y traté de llegar a Aeroparque. El coronel Néstor Peliza fue designado por la JIAAC, la Junta de Investigaciones de Accidentes de la Aviación Civil, para liderar la investigación. Al llegar al lugar del accidente encuentra a otros miembros de la Junta. Ya había en ese momento 8 personas de la Junta, es decir, la Junta de Accidentes tiene un plan de llamada, pero antes de que se pusiera en ejecución el plan de llamada, como se había dado, este accidente ocurrió ahí en Aeroparque. Llegaron las empresas de televisión y demás rápidamente, ya se había enterado muchos y por eso nos encontramos ahí antes de ser llamados por la Junta. Como la aeronave accidentada era un Boeing fabricado en Estados Unidos, la NTSB es contactada para ayudar en la investigación. Apenas nos avisaron, rápidamente juntamos a un equipo de especialistas en ingeniería de operaciones y viajamos a la mañana siguiente a Argentina para unirnos inmediatamente. La tripulación haya ignorado la alarma que sonaba en la cabina al momento del despegue también causa sorpresa en los investigadores. Cuando nuestro equipo en Washington oyó las grabaciones de la cabina, pudieron escuchar el sonido de la alarma de despegue y también se dieron cuenta que la tripulación no actuó para abortar el despegue. Al contrario, estaban confundidos y tomaron la decisión de continuar con el proceso después de que había sonado la alarma. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. La decisión de la tripulación de ignorar la alarma es muy sorprendente. Y esa actitud casi no tiene explicación. De uno. Rota. Ciertamente, ellos sabían que ese sistema operaba en la nave y el hecho de no haber actuado de forma correcta es casi inconcebible. Se trataba simplemente de un ser humano que no reacciona a su conocimiento y también su entrenamiento. Con la investigación en su etapa final, la JIAAC y la Asociación de Pilotos de Argentina difieren con respecto a las causas del accidente. En este caso, la causa principal del accidente fue que no se accionaron los flaps en la posición debida para poder realizar el despegue. Unido a esto está la indisciplina de los pilotos de no detener el despegue, ni bien sintieron la alarma de configuración, y continuar el despegue hasta el extremo de querer hacerlo y no poder detener el avión dentro de la pista. No sé qué es lo que pasa. 80 nudos. Pero está todo bien. Se simplifica la verdad. ¿Es simplemente el piloto el único responsable de lo que pasa? La investigación de la Fuerza Aérea se centró exclusivamente en los errores del piloto. Y esto es una equivocación, porque el error, si bien puede ser atribuido al piloto en este caso, no es la única causal del accidente. Decir que fue solamente un error del piloto es mirar una foto y no mirar la película completa. A pesar de las divergencias de los investigadores de la JIAAC y de la Asociación de Pilotos, deben descubrir por qué la tripulación del LAPA 3142 ignoró las alarmas de la cabina. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien.
Durante casi 9 meses, los investigadores de la Junta Argentina y de la Asociación de Pilotos del país trabajaron separadamente para esclarecer las causas del accidente del vuelo 3142 del APA. Para la JIAAC, la conducta inadecuada de la tripulación es la principal causa. Pero todavía no está claro por qué los pilotos ignoraron la alarma de la cabina y no abortaron el despegue. No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. 80 nudos. Pero está todo bien. Rota. El piloto durante el despegue dijo varias veces, sí, no sé qué es lo que pasa, pero está todo bien. Es decir, que como si no relacionara la alarma que escuchaba, que evidentemente la escuchaba, con alguna falla del avión o de la preparación del avión para el despegue. ¿Qué tiene que estar tan alterado en la cultura de una compañía para que esa contención externa que funcionaba esa noche fuera desoída por los tripulantes? Es eso. Las alarmas sonaban todo el tiempo. El ex piloto del APA, que ya había denunciado varias fallas del procedimiento en la empresa, también había alertado sobre ese problema. Eso es una cultura en donde la alarma se discierne. No se ejecuta, se discierne. Suena alarma de fuego y empiezan. ¿Será real o no? ¿Cómo será real o no? ¿A mí qué me importa? No sé qué es lo que pasa. Moviéndose. Pero está todo bien. Empezaron a surgir testimonios acerca de la extremada negligencia con la que se conducía el área de seguridad de la compañía. Si el estaba muy tranquilo era porque era habitual que se transgredieran los estándares que toda otra compañía debe cumplir. Lo dijimos en el informe, que si Weigel estaría vivo, seguramente estaría procesado. Y nosotros no íbamos a hacer nada por cambiar su estado ante la justicia. Lo que lamentamos es que se simplifique el accidente del APA en la tripulación. Hay muchos elementos de juicio para saber que hay otros responsables que pudieran haberlo evitado. Y no lo hicieron. El informe final de la JIAAC apunta a los factores que contribuyeron para el accidente. Falta de disciplina de los tripulantes. Exceso de conversaciones ajenas al vuelo. El no reconocimiento de la alarma sonora que indicaba que no habían bajado los flaps. O sea, según la Comisión de Investigación Oficial, la JIAAC, hubo fallas humanas. El error, digamos, del piloto lo calificamos como indisciplina, pero esa tiene que haber estado